Estas 4 personas que están siendo tildadas de ser autores intelectuales de la muerte de Fernando Villavicencio, hoy por hoy son inocentes. Tenemos a miembros de grupos organizados y políticos que tienen una interrelación directa para cometer el hecho delictivo. Ya existe en el contexto general el hecho de que probablemente existió un ofrecimiento económico por la muerte de Fernando Claro, y aquí Villavicencio. se habla de que Jorge Glass podría ser vinculado entonces. Es probable. Hay una incidencia en el ámbito de la justicia que se da en estas últimas horas y que tiene que ver con el asesinato del en ese entonces candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio. La Fiscalía le está pidiendo a la justicia que fije el día y la hora para la formulación o una audiencia de formulación de cargos en contra de varios nombres, de varios supuestamente involucrados, que podría significar el asesinato, y habrían sido los autores mediatos o los autores intelectuales de este magnicidio. Me estoy refiriendo al ex ministro del Interior, José Serrano, al ex legislador Ronnie Aliaga, igualmente a Javier Jordán y a Daniel Salcedo, que es el único que está detenido en este momento, y a partir de sus declaraciones prácticamente se estaría dando o se estaría configurando este hecho de los responsables intelectuales de este asesinato. De este tema vamos a analizarlo con el doctor Lenín Solís, importante abogado penalista de nuestro país, con quien vamos a conversar sobre el particular. ¿Cómo está, doctor Solís? Gracias por estar en la programación. Desde su punto de vista, ¿cómo se está configurando este caso, específicamente en donde ya hay detenidos y están también ya juzgados y están sentenciados autores materiales, sicarios que cometieron este asesinato? Pero ¿cómo se configura el tema de buscar a los autores intelectuales de este asesinato? Muy amable, gracias. Buenos días, Osvaldo, y buenos días a todas las personas que siguen este prestigioso medio de comunicación. Sí, en cuanto a la pregunta que usted ha hecho, es importante determinar que este proceso nace hace varios años ya, cuando un 9 de agosto del año 2023, el ex candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, es atentado en contra de su vida, precisamente afueras del Colegio Anderson. Posteriormente es trasladado a darle los primeros auxilios en la Clínica de la Mujer y lastimosamente fallece. Pero de estos hechos... La clínica estaba a la vuelta, ¿no? A la vuelta. De estos hechos, Osvaldo, de estos hechos se desprende ya varios procesos investigativos. El primero tiene que ver con los autores materiales. En este proceso como tal ya tenemos sentenciados. Y específicamente, el 12 de julio del año 2024, un tribunal de garantías penales de Pichincha sentenció al señor Carlos Angulo, alias el Invisible, a una pena de 34 años y 8 meses de prisión. En el mismo sentido, a Laura Castillo, y hubieron 3 personas sentenciadas en calidad de cómplices: Víctor Flores, Alexandra Chimbo y Eric Ramírez. Pero hasta aquí no se conocían de elementos de convicción que hagan presumir quiénes son las personas responsables de forma intelectual. Los intelectuales, ¿no es cierto? En este caso. Así es. Ahora, de esta investigación se van desprendiendo precisamente varios indicios. Y dentro de estos indicios como tales, de lo que conocemos a través de los medios de comunicación, existen ya testimonios anticipados de 3 personas como tal. Estas 3 personas serían una persona de iniciales AMJ, otra persona de iniciales LB y una de las personas que extrañamente también va a ser imputado en la presente causa, que es Daniel Salcedo. Claro. Ahora, en estos testimonios anticipados probablemente existen los suficientes elementos de convicción que hagan permitir de que se revelen la identidad de aquellas personas que estarían atrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Ahora, esta etapa de
investigación previa es netamente reservada, de tal forma que en este momento elucubrar o dar datos de forma específica no los podemos hacer, pero a través de los medios de comunicación y por las propias defensas de los procesados o de las personas sospechosas, en este caso, nosotros sí podemos conocer que existen presunciones y son presunciones graves, por las cuales Fiscalía ha pedido día y hora para formular cargos. Ya, estos son sospechas, digamos, en este Sí, caso. son presunciones. Presunciones que involucran a los cuatro ciudadanos que hemos indicado, en este caso, doctor Solís. Así es. Son netamente presunciones que tienen que, en la medida de que esto, si ya se formula cargos, tienen que ser investigadas estas presunciones para que más allá de una duda razonable, estas personas, de encontrarse culpables a los mismos, se emita una sentencia condenatoria. Ahora tendrá que ser la investigación en este sentido, pero ¿cuánto pesa las delaciones que han hecho, por ejemplo, estos testigos protegidos de los que usted ya manifestó, y lo que dice también Daniel Salcedo, que está involucrado, pero que también está declarando sobre este tema, ya lo dijo públicamente, y mencionó a José Serrano, inclusive el exministro del Interior? Es increíble, o sea, uno primero como abogado tiene que analizar todos los aspectos y parámetros para tener una teoría del caso lo suficientemente sólida para defender a un cliente. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque sí es incompatible de que el señor Daniel Salcedo aparezca dando un testimonio anticipado y ahora este sea procesado en este caso. O sea, es un poco inaudito el manejarse de esta forma. ¿Por qué, doctor, es inaudito en este caso? O sea, es inaudito porque él prácticamente, de lo que conocemos, habría referido un testimonio anticipado ser partícipe de un hecho delictivo, lo que normalmente en el mundo del derecho se conoce como una autoimplicación, ¿no? Claro, pero en este caso, ¿el testimonio anticipado existe, lo de Daniel Salcedo? Sí, ¿o fue una declaración pública que lo hizo, que la dio en momentos que estuvo en la Asamblea Nacional? No. En la que se refería de lo que conocemos cosas a través de los medios de comunicación y es específicamente que ya se realizó este acto procesal, que es precisamente un testimonio anticipado. ¿Cuál es el objetivo de un testimonio anticipado? Preservar una evidencia. En el caso de Daniel Salcedo, él mismo argumentó en los medios de comunicación de que su vida corría peligro. Luego del atentado que tuvo después de un atentado en la cárcel que tuvo de Cotopaxi, en la cárcel. Específicamente, él inclusive dio nombres y apellidos de la persona que probablemente mandó atentar en contra de su vida. José Serrano dijo, no. Así lo dijo. Que lo señaló él. Ahora, ¿qué tanto es creíble estos testimonios, doctor Solís, en este caso, de estas personas que son, por ejemplo, Salcedo es un delincuente que está confeso y está pagando una pena inclusive? A ver, esto Fiscalía tiene que manejarse con mucha objetividad. ¿Por qué razón? Porque además de que son personas que ya han recibido una pena por otros casos vinculados a temas de corrupción como tal, la Fiscalía tiene la obligación de investigar precisamente estos hechos que han sido revelados por estas personas y verificar si precisamente son lo suficientemente veraces y le permiten a la institución como tal tener una acusación lo suficientemente fuerte en contra de los probables sospechosos. Y ahí se determinará si es que es cierto o no es cierto. Pues este hecho de vinculación que está haciendo el fiscal no determina que sean culpables en este caso, doctor. Así es. Todas las personas gozamos de la presunción de inocencia y nadie puede ser estigmatizado como una persona culpable antes de no poderse defender en un proceso legal con todas las garantías que esto implica. Ahora, Fiscalía General del Estado tiene el deber de precisamente quebrantar esta presunción de inocencia y lograr determinar de que efectivamente estas personas han sido partícipes del hecho delictivo que se está investigando. ¿Esta situación podría tener alguna vinculación, por ejemplo, con lo que pasa con el exministro del Interior, José Serrano, en los Estados Unidos, en donde se le detiene por un tema de tránsito, de lo que se conoce, pero ahora la Fiscalía en Estados Unidos está esperando más información que puede llegar
de acá del país también para ver cuál es la situación de José Serrano, doctor Solís? A ver, el tema de la detención de José Serrano en Estados Unidos es un tema netamente de la justicia americana que tiene que ver por una contravención de tránsito aparentemente. No conozco los pormenores, ya que se ha manejado la información con mucha rigurosidad. Sin embargo, de aquello sí llama mucho la atención de que una persona sea privada mucho tiempo de la libertad sin que existan cargos criminales como tal en el país vecino. Entonces, esto nos hace a nosotros inferir de que la justicia americana ya en algún momento se escuchó a través de Pollitt, y los testimonios de Pollitt y de varias personas vinculadas en procesos en Estados Unidos, se escuchó el nombre de José Serrano muchas veces. No sé, pero puede ser de que probablemente el nombre de José Serrano esté ligado a algún proceso investigativo en los Estados Unidos por hechos vinculados de corrupción, temas de dineros, y por esta razón él no recupere su libertad. Claro, pero podría complicarse aún más, digamos, la situación de José Serrano allá en Estados Unidos, tomando en cuenta que están esperando información de la Fiscalía, y si es que se lo está involucrando en esta situación de formularle cargos por asesinato, podría ser más complicado quizás, doctor. A ver, de forma primigenia yo creo que no debería vincularse lo uno con lo otro, porque acá se está tratando acerca de un hecho delictivo donde presuntamente existe una participación como autor intelectual o mediato en la ejecución de un hecho delictivo como tal, suscitado en el Ecuador. En principio, la justicia norteamericana no tiene ni jurisdicción ni competencia sobre lo que pasa en el Ecuador. Ahora, si producto de la información que aparece en este proceso investigativo se logra determinar que existen fondos de carácter económico irregulares que han sido de alguna manera transitados en Norteamérica, ahí las cosas pueden cambiar, pero no bajo la figura del asesinato. Lo que pasó con Pollitt. Lo que pasó con Pollitt. Con Pollitt, que él quiso o lavó los dineros mal habidos digamos, en el sistema financiero americano, ¿no? Algo así sí podría anclarse con algo que comprometa dentro de este proceso investigativo. Pero ¿podría ser solicitado por la justicia ecuatoriana en este hecho de que está involucrado para la formulación de estos cargos, doctor, o no? La justicia ecuatoriana tiene la facultad y la posibilidad de requerir precisamente a sus pares, en este caso la extradición y más. Pero estas figuras jurídicas que se utilizan son de carácter muy excepcional. No siempre se las debe aplicar y no para todos los casos, sino hay que examinar cada contexto. En principio, José Serrano tiene un proceso regular en Estados Unidos que él puede transitar normalmente, salvo esta contravención que de alguna manera ha embarazado su libertad provisional como tal en estos momentos. Y aquí en el Ecuador, José Serrano, por el momento, no tiene ninguna orden de detención de lo que yo conozco. Y lo único que ha solicitado o ha requerido Fiscalía General del Estado es día y hora para formular cargos. Entonces, hasta el momento, yo creo que José Serrano no tendría ningún inconveniente. No significa que tiene orden de detención, nada por el estilo. Para nada. Al menos de lo que conocemos nosotros y de la información que se hizo pública a través de la propia página de Fiscalía General del Estado, no se habla de una orden de detención con fines investigativos. Pero sí llama la atención en este caso. ¿Por qué permanece ya más de una semana detenido por esta contravención de tránsito en una entidad que tiene que ver con la justicia americana, doctor? Sí, llama mucho la atención esto porque, en primer lugar, este tipo de contravenciones son brevemente tratados en el derecho americano. Claro, ¿no? en un juzgado. En un juzgado, y de forma inmediata se recupera la libertad. Tendríamos que indagar con mayor profundidad para verificar si es que solamente... Porque no se ha sabido si es que es sujeto de fianza y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, normalmente ese tipo de contravenciones tienen una fianza y las personas recuperan de forma inmediata su libertad. Pero sí llama la atención de que se ha prolongado mucho en tiempo y espacio esta detención. Ahora,
Lo que no se ha hecho público de parte del Departamento de Estado norteamericano es que exista una investigación formal en contra de José Serrano en Estados Unidos o por parte de cualquier entidad del sistema de justicia norteamericano, de tal forma en que tenemos que esperar a que exista un pronunciamiento formal de las autoridades americanas para poder emitir alguna opinión. José Serrano ha manifestado que esta es una especie de patraña prácticamente lo que está haciendo acá en el país y ha señalado que él va a enfrentar esta situación. Me imagino que Serrano debe conocer muchas cosas también al respecto, ¿no? Él fue ministro del Interior, pero ¿se le puede vincular con algún objetivo político, digamos en este caso al exministro del Interior, doctor Solís? ¿Qué piensa usted? Recordemos que hasta antes del proceso electoral, José Serrano había aparecido prácticamente desapercibido a la vista del sistema de justicia. No tenía nada que ver, no pintaba absolutamente nada. Hacía declaraciones, ¿no? Sí, pero muy informales. Pero claro, no tenía un vínculo tan cercano como era en la época correísta. Pero él dispone de altísima información. Totalmente. O sea, es indudable de que José Serrano, en la época del correísmo, jugó un rol y un papel fundamental en la estructura y el manejo de la seguridad y de cómo se manejaba el Estado como tal. De tal forma que es evidente que él debe conocer y debe tener información importante respecto de cómo se manejaba el Estado como tal. Pero si es que la Fiscalía tiene graves presunciones, yo creo que debería más bien agotar todas las instancias legales buscando esos elementos de convicción que le permitan realmente tener un caso sólido en contra de José Serrano. ¿Y qué pasa con el resto de imputados en este caso, doctor Bea? Javier Cordán también está en los Estados Unidos y desde allí él hace sus actividades, a pesar de que está vinculado, inclusive en el caso Metástasis, en el que también prácticamente está casi condenado. Pero ¿qué pasa con él? En casos, a personas como estas, si ya existe una sentencia condenatoria, normalmente... Es un prófugo en este momento, digamos así. Se puede pedir una difusión roja de Interpol para que sea ubicado y capturado y sea, en este caso, devuelto al país para que cumplas una pena privativa de libertad. Y puede ser, y ahora con esta vinculación que le están Con esta haciendo, vinculación creo que hay más elementos para solicitar al juez que conoció la causa, al tribunal que conoció la causa, una orden de difusión para poder ubicar y capturar y que la persona que haya quebrantado el bien jurídico protegido reciba más que recibir, cumpla la sentencia como tal. La hija de Fernando Villavicencio, Amanda Villavicencio, está calificando como positivo el pedido de la Fiscalía para formular cargos en contra de Jordán, Aliaga, Salcedo y Serrano, pero advierte que aún falta algo más para llegar a la verdad. Habrán más involucrados, se sabrá realmente por qué razones se pidió que se lo asesine. Claro, en un proceso investigativo de esta magnitud y de esta naturaleza, recordemos que empieza el proceso formalmente con la formulación de cargos. De ahí habrá probablemente 90 días de instrucción fiscal, donde tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar, en el caso de la Fiscalía, con elementos de convicción, en el caso de las defensas, con elementos de descargos, para cada uno acreditar lo que considere necesario. Pero el rol de la Fiscalía es indiscutiblemente importante en el proceso investigativo, claro, porque la Fiscalía como tal, en estos 90 días, a partir de la audiencia de formulación de cargos, sí debería tener los suficientes elementos de convicción para poder llegar a una verdad real de lo que pasó en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. Que no quede exclusivamente en meras elucubraciones. Claro, una especulación. Sí, sino que sean, en este caso. Sino que hayan pruebas sólidas. Sí, en este hecho de que dice, por ejemplo, la hija del asesinado Fernando Villavicencio, que aún falta para llegar a la verdad, y se habla también que de pronto podría estar vinculado el ex vicepresidente Jorge Glass, que ya fue mencionado por Salcedo en sus declaraciones.
podría significar esto? Porque hasta el momento el fiscal no lo ha vinculado al ex vicepresidente Jorge Glass. Sí, esperemos. Esperemos realmente el paso de la instrucción fiscal para ver si existen los suficientes elementos de convicción. Pese a eso, de lo que nosotros conocemos a través de los medios de comunicación, no solo es Salcedo, sino también otra persona identificada con el alias LB, que también nombra... Es un testigo protegido, ¿no? En este caso. Nombra como tal, nombra como tal, que tiene algún nivel de participación en el hecho como este, ¿no? Entonces, ahora lo que depende de la Fiscalía es encajar estas piezas. Y si efectivamente ya han salido a relucir estos nombres, buscar los suficientes elementos probatorios para que se pueda establecer de forma clara y meridiana quiénes son los autores intelectuales de la muerte de Fernando Villavicencio. ¿Se podría de pronto contemplar en este caso como un tema, como chivos expiatorios también estos nombres, doctor? Para desviar de pronto de quiénes realmente son los autores intelectuales de este asesinato. Es que, Osvaldo, es muy complejo el tema, porque estamos vinculando dos aristas totalmente diferentes, lo político y lo jurídico. Si hablamos políticamente y nos ponemos a elucubrar desde un plano netamente como este, sí podemos determinar de que probablemente se están buscando algunos chivos expiatorios únicamente con la finalidad de poder entregar al país nombres de aquellas personas que probablemente hayan sido los que ordenaron la muerte de Fernando Villavicencio. Pero si hablamos desde un plano netamente jurídico... Habrá que determinar también cuáles son las causales, claro, por qué ordenaron supuestamente asesinar a Villavicencio. Sí, y termino con esta parte del comentario. Si hablamos en un plano netamente jurídico, la Fiscalía actúa con objetividad. Entonces, si la Fiscalía ha solicitado fecha, día y hora para esta información, debe tener elementos de convicción suficientes para poder, por lo menos, imputarles cargos. Claro, porque esto no implica de que exista ya una sentencia como tal condenatoria, pero sí existen presunciones lo suficientemente fuertes que hagan prever algún tipo de participación de las personas que hemos referido en esta conversación. Porque le corresponde ahora a la Fiscalía, con estos elementos de convicción, el determinar y probar que cometieron ellos o que fueron los autores intelectuales de este crimen. Aparentemente, el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal nos habla acerca del asesinato, que no es más que la persona que mate a otra bajo determinadas circunstancias. Pero ¿cuál de aquellas circunstancias serían las que probablemente podría utilizar Fiscalía al momento de formular cargos? Aparentemente podría ser la novena o la décima. La novena dice si la muerte se produce durante concentraciones masivas, que fue porque era un mitin político. Salía de un mitin político, claro. Y la décima, perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección popular. Que efectivamente Fernando Villavicencio era candidato para la presidencia de la República. Entonces, ¿Se encierran directamente en estas dos causales, doctor? Lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí, porque específicamente estas causales darían cuenta de que son las que va a utilizar Fiscalía al momento de formular cargos. Ahora hay que tomar mucho en consideración el tema de la autoría y participación. ¿Y esto por qué? Porque es importante, porque todos hablamos de los autores intelectuales, pero en el ámbito del derecho penal existen en el artículo 42 una distinción de autores, ¿no? Y nos habla de autoría directa, autoría mediata y la coautoría. Y ya los autores directos fueron sentenciados, fueron aquellos que de propia mano dieron muerte los autores materiales, digamos en este caso. Materiales, que dieron la muerte a Fernando Villavicencio. Pero ahí nos topamos con una forma de autoría mediata que el código nos describe de la siguiente forma: quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. Entonces yo creo que la Fiscalía apuntala a esto, a acreditar esto precisamente.
de que existió precisamente una orden para la comisión de este hecho punible y esto se lo pudo haber hecho con un precio. Recordemos que ya en el caso, en los testimonios anticipados se hablan de valores de 1 millón, se hablan de valores de $200,000. Está claro que existe un desfase en los montos económicos, pero ya existe en el contexto general el hecho de que probablemente existió un ofrecimiento económico por la muerte de Fernando. Claro, y aquí se habla de que Jordán habría financiado el cometimiento de este asesinato. $1 millón se habla más o menos, ¿no? Se habla de eso. De lo que se está señalando en este caso. Sí, específicamente estos datos han sido proporcionados por las propias defensas de las personas que están hoy en calidad de sospechosos y que se les ha pedido formularles cargos. Claro, y entonces se va configurando todo ese tema de los autores, como usted dice. Así es. Los mediatos, de los autores, no sé, el financista. Ahora, esto como que se coteja también con lo que pasó recientemente en Colombia, doctor, con el senador Uribe, que falleció recientemente. Claro, es un tema, creo, doloroso para todo, no solo para Colombia, sino para Latinoamérica y también para el mundo, porque estos actos de violencia que suscitaron, no solo en Colombia, sino en Ecuador con Fernando Villavicencio, no se pueden repetir. El hecho de que una persona no comulgue o no comparta con una ideología política no debe ser un suficiente motivo como para privarle de su vida. Aparentemente, esa es una de las razones por las cuales se está discutiendo hoy la ley de inteligencia. La calidad de autores intelectuales. Perdón, me iba por otro lado que le quiero preguntar. La calidad de autores intelectuales de personas que han participado en este hecho como tal. Entonces, lo único que nosotros queremos como miembros de la sociedad es que este tipo de hechos atroces sean investigados a saciedad por la Fiscalía y se llegue a establecer. Pero que se investigue de una manera quizás transparente, doctor. Total. Sin que exista ese dejo de situaciones políticas que pretendan solamente tener chivos expiatorios y lanzarse quizás contra un sector político que no está acorde en este momento en el país. Así es, o sea, a mí me parece que la Fiscalía, en este caso en particular, tiene una misión muy importante. Y esta misión es la de transparentar todas y cada una de las actuaciones que existan en ese proceso investigativo con un solo propósito, de que no quede duda de que al mismo ha sido lo suficientemente igualitario para las partes, transparente para las partes y para la sociedad, y no quepa duda alguna de que aquellas personas que hoy han sido tildadas con el dedo como los ejecutores de la orden de muerte de Fernando Villavicencio sean realmente los verdaderos responsables de este hecho. Y que se determine, ¿no?, qué fue lo que pasó, porque todavía hay muchas incógnitas respecto a ver cómo se dio el asesinato, el tema del accionar del ECU 911, el tema del accionar de la policía, de quienes estaban siendo sus custodios, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que esclarecerse en esta etapa, doctor. Es que deberían, o sea, y no solo en esta etapa, Osvaldo, o sea, ya en el proceso donde se pudo llegar a un veredicto condenando a personas como autores materiales, ya se debió haber investigado a saciedad cuál fue la actuación de los escoltas de Fernando Villavicencio, del ECU 911, si se filtró o no se filtró información de carácter reservada para ver los movimientos del ex candidato y que esto sirvió para el cometimiento de este hecho delictivo. Por eso es que yo creo que los deudos de Fernando Villavicencio y la sociedad y aquellas personas que también eran muy seguidoras del proyecto político de Fernando Villavicencio se sienten de alguna manera insatisfechas con los procesos investigativos, porque en el primero nos quedaron muchas dudas, claro, y muchas deudas. ¿Y a qué me refiero con deudas? Porque si una de las hipótesis era de que se filtró información específicamente del ECU 911, de cómo y dónde se encontraba
Fernando Villavicencio, de sus horas de ingreso y salida, ¿por qué no existió ninguna persona procesada del ECU 911? ¿O por qué no se investigó si realmente existió un nivel de participación de la policía? No sé. Ese tipo de cosas dejan un sinsabor en la sociedad. Ahora, en este proceso es importante tomar como referencia que nosotros ya tenemos los autores materiales. Ahora lo único que vamos a buscar es esto. ¿Quiénes fueron los financistas? ¿Quiénes fueron los que dieron las órdenes? Entonces, claro, ahí lo que se va a tener que probar por parte de Fiscalía General del Estado es que si existió una orden, ¿quién la dio y cómo la dio? Si existió un pago, ¿cómo se hizo el pago? Pero no solo a través de testimonios como tal, sino debe existir un suficiente elemento probatorio, ¿no? Ya sea una pericia contable, ya sea que una fijación de evidencias de un dinero, se rastreó un dinero que pasó a una organización determinada criminal, o algo tan fuerte que permita precisamente vincular a estas personas como autores intelectuales en el hecho. ¿Usted cree que habrán más involucrados, doctor? Es probable que en este momento están de incógnitos, que no se sabe. Sí, es probable que sí, porque mire, Fiscalía General del Estado actúa siempre con mucha estrategia y no van a lanzar en una sola jugada todos los elementos que ellos poseen. Yo creo que van a esperar a que pase el tiempo, se sigan recabando elementos de convicción y logren obtener alguno más que sea lo suficientemente importante para poder vincular a más personas en este proceso. ¿Habrá gente que de pronto ya no estará en el país, pues, doctor? Es probable tomando que ya en cuenta estas circunstancias que estamos viviendo. Es probable que ya no estén o es probable que sí estén y la justicia trate de actuar de la forma más oportuna y rápida como el pueblo lo exige. ¿Usted cree que esto fue un crimen político, doctor Solís, o fue producto de la delincuencia organizada, de estos grupos delincuenciales, del narcotráfico, etcétera, etcétera? Es muy complejo hacer una aseveración en esos términos, de que se trate de un crimen netamente político. Y le digo por qué. Porque según las hipótesis constructivas de este caso que quiere levantar Fiscalía General del Estado, tenemos a miembros de grupos organizados y políticos que tienen una interrelación directa para cometer el hecho delictivo. Entonces, sería muy presuntuoso aseverar de que se trate solo de un tema político, porque puede ser de que actores políticos hayan utilizado a grupos delictivos para la concreción de este delito como tal. Claro, y se habla, inclusive se lucubra que habría inclusive vinculación de grupos que estaban en Colombia, por ejemplo. Totalmente. Se habla no solo de eso, se habla de que algún pago se hizo en Colombia, de que el dinero se hizo en Colombia, se habla también de que las armas han sido proporcionadas por parte de GDOs, de grupos que el presidente Daniel Noboa los declaró como ya terroristas. O sea, hay un sinnúmero de hipótesis. Pero todas estas hipótesis tienen que ser comprobadas por parte de Fiscalía al momento de la investigación que se va generando ya en instrucción fiscal. ¿Algunos de los mencionados podrían ser inocentes también, doctor? Pueden ser, porque nadie, y eso repito, en el ámbito del derecho estamos claros de que nadie puede ser considerado culpable como tal. Todos gozamos de presunción de inocencia, de tal forma que hoy estas 4 personas que están siendo tildadas de ser autores intelectuales de la muerte de Fernando Villavicencio, hoy por hoy son inocentes y no dejarán de serlos hasta que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada. Dentro de las fases, doctor, vale la pena que nos indique, estamos en la fase de investigación en este momento. Así es. Luego, ¿qué sigue en este caso? Ya, ¿Qué tiempo va a demorar en el hecho de que haya un juzgamiento ya por este tema? Sí, esta es una fase de investigación previa, pero ya en el momento que Fiscalía General del Estado ha pedido día y hora para formular cargos, a partir de que se lleve efecto la audiencia, se contará el tiempo de la instrucción. Lo normal o lo común o lo usual es que los fiscales soliciten 90 días de instrucción. Ahora,
De ahí en más, podría vincularse a una persona. Pero puede ser una prórroga también. Sí, ¿no? se podrá vincular a una persona o varias personas y ahí se prolongaría la instrucción fiscal por 30 días más. Después de esto, Fiscalía emitirá un dictamen, ya sea abstentivo, que lo haría por escrito y diría: yo me abstengo de acusar en contra de fulano, sutano, mengano por estos elementos. O acusatorio, y para este dictamen acusatorio tendrá que pedir necesariamente día y hora para que se realice una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. En esta audiencia, el juez verificará, en primer lugar, si es que no se han violentado las reglas básicas del debido proceso, si no existen nulidades, si no existen requisitos de procedibilidad, de competencia para la tramitación de la causa. Y ya en una segunda fase, en el caso de que el juez declare válido el proceso, ya en la segunda fase de esta audiencia, ahí sí Fiscalía emitirá su dictamen acusatorio, las defensas contradecirán este dictamen acusatorio y el juez será quien tome una decisión. Solo después de esto, si el juez de garantías penales decide llamarlos a juicio, esto irá a un tribunal de garantías penales, en el mismo en que se resolverá la situación jurídica de todas las personas que han sido llamadas a juicio. En esta audiencia sí concurrirán testigos, peritos, y se entregará la suficiente prueba documental con un solo... Cargos y descargos. Exactamente, ¿no? con un solo objetivo, que es o la de ratificar el estado de inocencia o, a su vez, emitir una sentencia condenatoria. Ya después de esto sí habrá un recurso de apelación y después un recurso de casación. Casación, que es ya lo más arriba, ¿no? Que es la etapa final de la Corte Nacional. Del proceso. Más o menos, ¿qué tiempo podría durar esto? Tomando en cuenta que puede dilatarse este tema de estos juicios, ¿no? Como son casos públicos y son casos de conmoción social, es probable que hasta nosotros llegar a tener una sentencia condenatoria lo hagamos en menos de un año. Y esto por disposición de ley también, porque hay que recordar que la prisión preventiva en este tipo de casos no puede ser dictada por más de un periodo de tiempo determinado, que es de hasta un año como tal. Entonces no se puede extender porque si no va a caducar la prisión preventiva. Entonces necesariamente se debe llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria hasta antes del año. Oiga, en su momento Jorge Glass podría ser vinculado entonces. Es probable, y es probable porque existen dos personas que en principio fueron muy cercanas a él, como lo es Daniel Salcedo y otra de las personas que ha rendido testimonio anticipado, y los nombran. Entonces sí nos hace pensar de que probablemente la Fiscalía se esté guardando esta vinculación para el momento procesal oportuno. No quería dejar de preguntarle, doctor, este tema que le decía, la ley de inteligencia, las demandas de inconstitucionalidad, los artículos que han sido suspendidos por parte de la Corte de Constitucionalidad, este choque entre la Corte y el gobierno. ¿Su punto de vista al respecto? A ver, yo creo que el gobierno de Daniel Noboa tiene un objetivo claro desde el principio, que es el de brindar seguridad a todos los ciudadanos. Pero no por esto podemos soslayar principios elementales y fundamentales para la dignidad humana. De tal forma que la actuación de la Corte Constitucional a mí me parece que ha sido la más adecuada respecto de los derechos y garantías que poseemos todos los ciudadanos. Mire, Osvaldo, es peligroso que un poder del Estado concentre tantas atribuciones y pueda solicitar interceptación de comunicaciones sin ni siquiera orden de un juez competente. Eso es peligroso, no solo aquí en el Ecuador, sino en cualquier país del mundo. Y le digo por qué es peligroso, Osvaldo, porque pasarán estos años del gobierno de Daniel Noboa, vendrá otro gobierno y será un gobierno autoritario, más autoritario, menos autoritario, pero las leyes ya están hechas a la medida y costura de lo que se podría haber quería. persecución política en este caso. En este mismo gobierno podría haber persecución política.
En los siguientes gobiernos podría haber persecución política. Entonces, ¿qué es lo coherente en esto? Lo coherente es, si nosotros vamos de alguna manera, propiciar una reforma o vamos a generar un producto normativo legal que sirva para combatir al crimen organizado, que todas estos artículos y todas estas disposiciones jurídicas se encuentran siempre en el marco del respeto de los derechos humanos. Porque si así lo hace el Estado ecuatoriano, le garantizo que no vamos a tener problemas ni hoy ni mañana, ni en este gobierno ni en los siguientes. Bueno, es un tema que no es un tema de debatir. Lo vamos a ir a profundizar en otra entrevista, doctor. Encantado. Por ahora, agradecido por su presencia, muy amable. Gentil. Gracias, Osvaldo. Al doctor Lenín Solís, importante abogado penalista de nuestro país, aquí a través de la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en nuestras plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube nos ayuda mucho suscribiéndose al canal y así vamos construyendo un medio de comunicación alternativo que recoge todas las voces que se pueden dar en los diferentes temas que estamos planteando. Y en nuestras redes sociales, siga también las redes sociales de Global Opinion, en donde va a encontrar la coyuntura informativa del ámbito nacional e internacional. Así es que también ayúdenos con los likes y los comentarios, que también son importantes. Está habilitado ya nuestro canal de Telegram. Allí está el link que está descrito en la parte inferior de la pantalla. Ustedes pueden seguirnos con nuestros contenidos a través del canal de Telegram, y así vamos creciendo en este contexto de la cobertura que tenemos como las redes y los canales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Kubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. No olviden que Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas. Mire este programa, analice su contenido y compártalo, y vamos a tener una sociedad que sabe dilucidar y que se va interesando cada día más en los problemas y en los temas que estamos planteando permanentemente en nuestra programación. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecido por la sintonía. Kubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Ofrecemos la mayor variedad de productos y soluciones para la construcción. Edificaciones metálicas. Puentes metálicos. Cubiertas de acero. Tubos, perfiles y flejes para estructuras metálicas. Construcciones en steel framing y con glass. Paneles de hormigón alivianado. Paneles solares. Encofrados metálicos Doca. Kubiec, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.